Mi nombre es Dagoberto Guidos y en esta ocasión voy a hablar un poco acerca de la responsabilidad patrimonial de la administración pública. Si bien es cierto, la Constitución no desarrolla de manera expresa un principio general de responsabilidad. Dicho principio puede derivarse del deber general que tienen las personas de no dañar y que de hacerlo, de responder por las consecuencias dañosas de nuestra actuación u omisión, conforme a los principios del Estado constitucional de derecho. En la sentencia de fecha 15 de febrero de 2013, emitida en el proceso de amparo 51-2011, la Sala de lo Constitucional sostuvo que existe un tipo de obligación a cargo del Estado, y es la de responder por los daños ocasionados a los particulares como consecuencia del funcionamiento normal o anormal en el cumplimiento de las funciones estatales y en la gestión de los servicios públicos, a la cual la doctrina ha denominado responsabilidad patrimonial de la administración. Su fundamento es una interpretación extensiva permitida por tratarse de derechos fundamentales del artículo 2, inciso tercero de la Constitución, entendiendo que toda persona tiene derecho frente al Estado y a los particulares a una indemnización por los daños de carácter material o moral que se le causa. Entonces podemos definir que, de acuerdo con la interpretación efectuada por la Sala de lo Constitucional, se puede sostener que el fundamento normativo constitucional de la responsabilidad en términos generales se deriva del artículo 2, inciso tercero de la Constitución. En la sentencia 51-2011 se hace alusión a tres tipos de responsabilidad. Número uno, la del funcionario, por vulneración de derechos constitucionales al tenor del artículo 245 de la Constitución. Del Estado, número 2, de manera subsidiaria, en conformidad al artículo 245 constitucional, y del Estado, pero por buen o mal funcionamiento de la administración, cuyo fundamento está radicado en el artículo 2, inciso tercero de la Constitución. En dicha sentencia, la Sala establece lo siguiente. Número 1, la responsabilidad del artículo 2, inciso tercero de la Constitución, exigida al Estado, es distinta y autónoma respecto a lo que contempla el artículo 245 de la Constitución, puesto que, en primer lugar, el obligado es el Estado como tal, no un funcionario público, y en segundo lugar, tiene como causa el funcionamiento normal o anormal de la administración, no la conducta dolosa o culposa de un funcionario. Número 2. A diferencia de la responsabilidad personal regulada en el artículo 245 de la Constitución, la responsabilidad patrimonial del Estado es de carácter institucional, predominantemente objetiva, y no se limita a los supuestos de vulneración de derechos constitucionales. Su finalidad es la de garantizar el patrimonio de todas las personas, y se centra en la existencia de un daño antijurídico, esto es, uno que los particulares no tienen el deber jurídico de soportar. Cuando una persona es víctima de un daño antijurídico por parte del Estado, queda a su opción si demanda al funcionario público por vulneración de sus derechos constitucionales o al Estado por una lesión sufrida en ocasión del funcionamiento de la administración. En este último caso, si resulta condenado el Estado, pero de alguna manera existió dolo o culpa en la actuación del funcionario involucrado, el Estado podrá incoar contra el segundo un proceso para el reembolso. Si bien es cierto que la Constitución solo prevé expresamente dos tipos de responsabilidades del Estado, que son las prescritas en los artículos 17, inciso segundo, y 245 de la Constitución, las cuales tienen carácter subsidiario, la responsabilidad de este no se limita a dicho supuesto, pues existe una responsabilidad patrimonial del Estado por el funcionamiento de los servicios públicos, la cual es directa
y deriva de una interpretación extensiva del artículo 2, inciso tercero de la Constitución. Un criterio que ha sido considerado por la Sala en la sentencia de inconstitucionalidad 65-2007, la Sala de lo Constitucional adujo que el Estado o la Administración son entes ficticios que materializan sus potestades a través de las acciones de los funcionarios. Por ende, cuando esas acciones producen un daño a terceros, es el Estado o la Administración Pública la que objetivamente ha actuado. Y por esta razón es quien debe responder. Hay reglas para determinar la responsabilidad patrimonial del Estado conforme lo que se ha señalado en la sentencia 51-2011. En primer lugar, la responsabilidad del funcionario por vulneración de derechos constitucionales es personal y corresponde asumirla al funcionario que causó la afectación. La responsabilidad subsidiaria del Estado es excepcional y únicamente asume como garante del funcionario en el caso de que éste carezca de bienes con los cuales responder por la obligación. La Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en el artículo 3, establece que dentro de las actuaciones y omisiones impugnables en la jurisdicción se podrán deducir las relativas a la responsabilidad patrimonial directa del funcionario o del concesionario, así como la responsabilidad patrimonial directa o subsidiaria de la administración pública. Y además excluye de conocerse en jurisdicción contencioso administrativa los tipos de responsabilidad señalados por la Ley de Reparación por Daño Moral. La jurisdicción contencioso administrativa conocerá de reclamaciones por responsabilidad patrimonial en los términos establecidos en el artículo 3 de la LJCA. Tales reclamaciones también podrán plantearse en la misma demanda mediante la cual se deduzcan otras pretensiones derivadas de la impugnación de actuaciones u omisiones administrativas. La administración pública no podrá ser demandada por responsabilidad patrimonial ante otras jurisdicciones, aun cuando en la producción del daño concurra con particulares. En este último caso, la jurisdicción contencioso administrativa también será competente para conocer de las pretensiones sobre la responsabilidad patrimonial ocasionada por los particulares. Conforme al artículo 10, literal F de la LJCA, la jurisdicción contencioso administrativa puede establecer la condena al pago de reclamaciones por responsabilidad patrimonial, por lo cual deberá señalarse el monto correspondiente en la demanda y acreditarse durante el proceso los elementos suficientes que permitan al tribunal fijar el importe de los mismos. El artículo 55, los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por la administración pública de la lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, siempre que ésta sea a consecuencia del funcionamiento normal o anormal de la administración pública. La responsabilidad del Estado es de carácter institucional y predominantemente objetiva, salvo las reglas especiales aplicables cuando se trata de violación a derechos constitucionales. No serán indemnizables los daños producidos al particular cuando éste tenga el deber legal de soportarlos, ni cuando tales daños se deriven de hechos o circunstancias que no se hubiesen podido prever o evitar, según el estado de los conocimientos, de la ciencia o de la técnica existente en el momento en el que se haya producido el hecho. En los casos de la administración pública, el régimen de responsabilidad patrimonial está previsto en la LPA, salvo en los casos que las normas sectoriales que sea también de aplicación establezcan un régimen diferente. Cuando sea contra el Estado por el funcionamiento del órgano judicial, se regirá por lo establecido en la Ley Orgánica Judicial sin perjuicio de la aplicación supletoria de la LPA. Este tipo de responsabilidad aplica cuando en el proceso intervengan diversos entes públicos, la cual será solidaria entre ellos. Cuando la lesión hubiere sido causada por una administración municipal o por una institución oficial autónoma, dado que a ésta se le reconoce personalidad jurídica, un patrimonio estatal propio y un poder de decisión o de administrarse a sí misma, las reclamaciones se dirigirán contra estas y en su caso las indemnizaciones se pagarán con cargo a sus respectivos presupuestos. ¿Qué daños pueden ser indemnizables
¿Y quién debe probar el daño? Según el artículo 59 de la LPA, los patrimoniales, físicos o morales, por daños emergentes o lucros cesantes. Condición: deben ser reales, efectivos, evaluables económicamente e individualizados en relación con una persona o grupo de personas. El reclamante es quien debe probar el tipo de daño y cumplir con las condiciones anteriores. ¿Cómo se calcula la indemnización? Bueno, con base en los criterios de valoración y baremos que se establezcan reglamentariamente. Se tomará en cuenta valoraciones en el mercado de seguros nacional y reglas vigentes en materia de seguridad social. La indemnización podrá sustituirse, previa motivación, por una compensación en especie o por pagos periódicos cuando éste resulte más adecuado para lograr la reparación debida de acuerdo con el interés público. Reglas para daños y perjuicios por violación a derechos constitucionales al tenor del artículo 245 de la Constitución. 1. La responsabilidad es personal, de tipo subjetiva y recae directamente en el servidor público. La responsabilidad del servidor público se extiende aún a los supuestos en los que en su actuación haya podido existir un error excusable y no se extingue por el hecho de haber cesado en el cargo. La reclamación de daños y perjuicios por violación a los derechos constitucionales no depende de que exista una sentencia estimatoria de amparo y, en estos casos, la responsabilidad del Estado es subsidiaria, lo que significa que responderá únicamente cuando dentro de la fase de ejecución del proceso de reclamación se constate que el funcionario no posee suficientes bienes para pagar o para responder por la acusación. En este caso, el Estado podrá ejercer las pretensiones que correspondan contra el servidor público responsable para recuperar lo pagado. Los plazos. El derecho de reclamar caduca en 2 años de producida la actuación pública que causa el daño o, en su caso, de la declaración de sus efectos lesivos. En los casos de daños continuados, el plazo comienza a partir de que se conozca el alcance definitivo del daño. Y cuando derive de un acto declarado ilegal por sentencia firme, el plazo caducará a los 2 años desde que sea notificada la resolución. En este caso podrá solicitarse indemnización en el recurso que plantee la ilegalidad del acto.